Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos en nuestro curso de cálculo diferencial e integral. Y el día de hoy vamos a dar un pequeño salto. Vamos a dejar por un momento las derivadas. Ya hemos revisado las fórmulas principales, las fórmulas más comunes para poder derivar. Nos queda pendiente hacer más aplicaciones de la derivada, pero antes de eso me gustaría introducir el concepto de integración, particularmente para los alumnos sabatinos cuyo cuatrimestre termina antes y no quiero que se queden sin conocer aunque sea un poco del tema. Bueno, ¿qué es el concepto de integración? Bueno, la integración uno la podría entender como el proceso contrario o como lo inverso del proceso de la derivación. Porque recuerden ustedes que derivar una función consiste en producir una nueva fórmula. Y particularmente en el caso de los polinomios eso era muy sencillo porque la fórmula que uno obtiene de la derivada de un polinomio es un polinomio más corto. Es un polinomio no solo más corto, sino además de un grado menor, porque al aplicar un proceso de integración perdemos precisamente un grado en el exponente. La pregunta por la integración sería esta: ¿podríamos recuperar la función original? Es decir, si yo les dijera a ustedes que después de derivar una función obtuve 6x cuadrada menos 3, bueno, una pregunta interesante, la pregunta de la integración sería, bueno, ¿cuál fue la función original? Aquella que después de derivarla me dejó en 6x cuadrada menos 3. Bueno, vamos a tratar de contestar a esa pregunta de manera intuitiva, recordando por supuesto cómo operan las reglas de la derivación. Vamos a pensar que después de derivar una función obtenemos este trinomio. Fíjense que es un trinomio de grado 2, lo cual supone que la función original tendría que ser de grado 3. Y esa función, cuando se le deriva, si ustedes recuerdan la regla de derivación de un polinomio, consiste en bajar el coeficiente y descontarle 1 a la variable. Entonces, si yo descompongo en factores a 15, obtengo 5 por 3. Y si descompongo en factores al 6, obtengo 3 por 2. Fíjense que esto me da información muy valiosa porque si esto se obtiene de una derivación, significa que aquí debe de haber un exponente que se bajó. Fíjense que no puede ser 5 porque yo ya sé que el polinomio original es de grado 2. Entonces tendrá que ser 3. Si yo derivé, tuve que bajar el exponente 3 y descontar 1 para obtener 2. Y lo mismo sucede de este lado. Si yo tengo una expresión lineal, significa que viene derivada de una función cuadrática. Entonces el exponente que se tuvo que bajar es el 2. De modo que las cantidades que están entre paréntesis pueden ser los exponentes de la función original, porque en las derivadas los exponentes se bajan. Fíjense que acá agrego yo este nuevo símbolo. Cuando yo agrego este símbolo significa que me estoy haciendo la pregunta por la integral o la pregunta por la función original de la cual proviene ese resultado, que se pone siempre en un paréntesis y acompañado de esta notación o del diferencial x para denotarnos que es con respecto a esa variable que estamos tratando de recuperar información. Y no es difícil adivinar bajo estos esquemas que la función que se tiene que derivar para obtener lo que está dentro de este paréntesis es 5x cúbica menos 3x cuadrada más x. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, fíjense que el 3 se va a volver coeficiente, me va a quedar 5 por 3. Y x cúbica se va a volver x cuadrada, fíjense que coincide. Y acá también, si yo derivara esta expresión menos 3 por x cuadrada, tendría que bajar el 2. Y es así como obtendría el 3 por 2 que tengo dentro del paréntesis. Y además descontarle 1, exponente 1 que está aquí. Y recuerden que cuando nosotros derivamos a la variable independiente la desaparecemos y nos quedamos con el coeficiente. He ahí que quede 1. De modo que esta expresión que está aquí sería aquella que derivada me da la función desde la cual yo estaba planteando la pregunta desde un principio. Hay algo más que siempre se agrega a este proceso de integración, y es que la integración tiene un pequeño defecto, y ese defecto es que hay información que se le pierde, la información de las constantes. ¿Cómo puedo ver eso? Miren, pensemos en el ejemplo del principio. Acá tengo una función.
Cuando la derivo yo obtengo esta nueva expresión. Pero como la derivada de las constantes es cero, fíjense que acá ya no aparece nada de información acerca de este 5 que sí existía. De este lado existe información, por supuesto, de este 2 y de esta x cúbica, de hecho de ahí se forma el 6. Existe información de este 3 y este 1 que queda aquí. Y de alguna manera, al pensar al revés, las puedo recuperar. Pero no así con aquellas funciones que tienen una cantidad constante. Por eso, siempre que uno termina el proceso de integración o de dar respuesta a la pregunta inversa, uno tiene que agregar una letra C para decir que esa función probablemente tenga una constante, de la cual siempre se pierde información porque su derivada es cero. Para conocerla uno tendría que tener pistas adicionales de la función. Por ejemplo, saber si pasa por algún punto en particular. Más adelante veremos cómo encontrar la constante de integración. Pero por ahora lo que me interesa es que comprendamos esta operación inversa que representa la integral con respecto a la derivación. Y vamos a tratar de deducir nosotros cuál sería la regla para poder integrar polinomios sin estar haciendo tanto este juego de pensamiento, aunque de ahí se deriva. Por ejemplo, cuando yo pienso en 15x cuadrada y la quiero integrar o preguntarme de qué función es derivada, fíjense que aquí el dato opera de la siguiente manera. Evidentemente al exponente le tengo que aumentar 1. Este 3 que está aquí se tiene que ir para arriba de alguna forma. Eso se puede hacer muy fácil si sencillamente al exponente le agregamos 1. Eso es precisamente lo contrario de la regla de derivación, donde al exponente se le resta. Pero además tengo que poner abajo ese exponente aumentado, ese 2 más 1. ¿Para qué? Para que de alguna manera me desaparezca ese 3 que yo quiero pasar para el exponente. De modo que subir al exponente en el proceso de integración se traduce como hacer una división para poder quitar ese número que está ahí y poder reescribirlo en el exponente. De modo que la fórmula más sencilla para integrar expresiones de la variable x es esta que está aquí. La integral de x a la n es aumentarle 1 al exponente y dividir entre ese número obtenido o aumentado y colocarlo en el denominador. Por supuesto, agregar una constante. Y el día de hoy vamos a trabajar con esa fórmula que es muy sencilla, pero que nos permite integrar una cantidad bastante considerable de fórmulas o de funciones. Y aquí tenemos, antes de iniciar, un caso especial, ¿no? ¿Qué sucede cuando me piden integrar una constante? Recuerden que en la derivada la respuesta es fácil, la derivada de una constante es cero, pero la integral de una constante no es cero. ¿Por qué? Porque una constante puede pasar como si la variable apareciera con exponente cero. Y como en la integral de lo que se trata es de aumentar el exponente en 1, bueno, si estoy en 0 y le aumento 1, hago aparecer a la letra x, porque aparecerá con exponente 1. De modo que la integral de las constantes es la propia constante multiplicada por una x, o le agregamos una x a las cantidades que son estrictamente numéricas. Vamos a utilizar estas dos fórmulas para resolver bastantes ejercicios. Y por último, para ya pasar a los ejemplos, pues les recuerdo esta regla que tiene su equivalente en las fórmulas de derivación, ¿no? De hecho eran de las primeras reglas, que en la integración también se vale el principio de Jack el Destripador, ¿no? Es decir, que si yo tengo que integrar una expresión hecha de varias partes, pues vámonos por pedazos, ¿no? Es decir, me voy a concentrar en la integración de cada una de las expresiones por separado y la respuesta será la unión de todas las respuestas parciales que yo obtendré. Bueno, vamos con los ejemplos más inmediatos, esos que se pueden hacer casi mentalmente, como lo aprendieron a hacer con la derivación. Vamos a integrar este polinomio. Recuerden aquí, la expresión de x no es más que una notación, es algo que debe aparecer, es, si ustedes lo quieren, un recurso ortográfico. No operamos sobre él, es solo un indicador del tipo de operación que estamos haciendo. Y vean que este polinomio tiene 4 expresiones. Voy a integrar cada una de ellas. ¿Cuál es la integral de 4x cúbica? Bueno, este 4 se va a quedar ahí porque es una constante. Voy a trabajar solo sobre la variable.
Y es muy sencillo porque decíamos ese 3 se tiene que volver uno más, o sea 4. Y ese aumentado se pone abajo. Y lo mismo pasa con el siguiente. Escribo el menos 3, que es un coeficiente, y me dedico a integrar x cuadrada, que es aumentarle 1, por lo tanto la vuelvo x cúbica, y ese número aumentado se pone en el denominador, independientemente de los que ya existen. Fíjense que a veces salen iguales, a veces no, como es el caso siguiente. La integral de 6x, este x vale por 1 en exponente, entonces lo aumento a 2 y divido entre el aumentado. Y la integral de una constante, decíamos, es la propia constante, pero agregándole una x. Y le agrego la constante diciendo, y algo habremos perdido. Finalmente, pues ya maquillaje, ¿no? Me fijo si este resultado se puede simplificar. Es el caso de las primeras dos expresiones donde se cancelan los coeficientes y me quedo solo con las variables. Y acá pues no del todo, ¿no? 6 entre 2 me toca 3, x cuadrada, menos 10x más la constante. Y ya habremos terminado ese primer ejemplo, ¿no? Fíjense que lo pueden hacer incluso mentalmente porque solo es aumentar el exponente y poner abajo el número aumentado. Bueno, ¿qué otra variedad de ejercicios hay? Fíjense que aquí tenemos la combinación de polinomios, de raíces e incluso de variables que aparecen en el denominador, solitas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como mi regla solo me permite integrar potencias, tengo que reescribir todo para que parezca una expresión con exponente. Recuerden que si hay una expresión en el denominador con un exponente en particular, uno lo puede subir, uno lo puede poner arriba, siempre y cuando le deje una marca. Esa marca es cambiarle de signo. Este menos en el 2 significa que esto en efecto es una x cuadrada, pero que vivía abajo, y que por razones de comodidad, pues yo la trasladé hacia arriba. Este 3x cúbica es una expresión bien portada, tan solo la copio. Recuerden que la raíz se puede escribir como exponente fraccionario. Particularmente recuerden que el exponente interior va en el numerador y el nombre de la raíz, que en este caso si no se pone, recuerden que es raíz cuadrada, se convierte en el exponente. Y acá podemos hacer lo mismo. Menos 4, x a la 3 quintos, ¿no? El de adentro numerador, el de afuera denominador. Y fíjense que no he quitado el símbolo de la integral porque solo he reescrito mi expresión original. Ya no la escribo cuando estoy aplicando la fórmula, que repito es aumentale 1 al exponente, que en este caso por ser negativo, menos 2 más 1 me queda menos 1. Y ese resultado aumentado aparece en el denominador. Este 3 se volverá 4 dividido entre 4. Fíjense que los coeficientes ahí van al principio, ¿no? No les hacemos nada. Y aquí va lo bueno, ¿no? Para recordar. Escribo el 5 y tengo que aumentarle un entero a un medio. Pero ese entero lo voy a pensar en términos de medios, porque de eso trata este problema. Entonces un entero es 2 medios, más un medio, 3 medios. Ese número aumentado es el que va en el denominador. Y lo mismo con 3 quintos. Le voy a aumentar 1, que pensado en términos de enteros, de quintos, perdón, es 5 quintos. 5 quintos más 3 quintos, 8 quintos. Y ese número aumentado va en el denominador. Y ahí ya casi terminamos. Lo que sigue ya solo es pues maquillaje, ¿no? Simplificar y poner donde van las expresiones. Fíjense que el resultado de la primera expresión tiene exponente negativo. Bueno, lo regreso a su lugar original. Un exponente negativo en realidad vive abajo con exponente 1 positivo. Y le dejo el signo negativo a la función, a la fracción. Esta expresión no tiene problemas, no se puede simplificar. 3 entre 4 no se puede. Y aquí hay que echarse una regla del sándwich. Fíjense que este 3 medios se está dividiendo a 5. La manera directa de hacerlo, bueno, la larga sería ponerle un 1 al 5 abajo y ya saben que se multiplican los extremos y los medios. Pero en este caso es fácil, ¿no? El denominador se multiplica por la cantidad de arriba. 5 por 2, 10. Y el numerador de esa fracción queda en el denominador. Bueno, ya trabajé sobre los coeficientes. Y ahora, ¿de dónde salió esta raíz? Bueno, porque mi resultado era 3 medios. Lo convierto al mismo formato en el que estaba en la pregunta, que sería x al cubo raíz llamada cuadrada. Y aquí está. Y lo mismo con esta expresión. El de hasta abajo multiplica al 4, me da 20 con fracción negativa, y el 8 se queda como denominador.
x a la 8 quintos en realidad es x a la 8 raíz quinta, ¿no? Y agrego la constante en señal de que algo se pierde. Y ahí está, ¿no? Esas son las expresiones más comunes. Hay un montón, pueden buscar ustedes más en internet. Ahorita les voy a dar una lista grandísima de ellos para que estudien. Bueno, acá tenemos otros, ¿no? Con algunas variantes. Aquí me dicen integra este binomio al cuadrado con respecto a x. Bueno, como yo solo sé aplicar la fórmula cuando hay exponentes a la variable y no a paréntesis, pues me conviene despanzurrar este paréntesis, no lo desarrollo. Recuérdense que es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 2x duplicado es 4x, más el cuadrado de 2 que es 4. Y obtengo un trinomio cuadrado perfecto. Lo integro por separado, fíjense aquí son muy exhaustivos, ¿no? Voy a integrar x cuadrada, voy a integrar la x, porque acuérdense que el 4 se corre, y voy a integrar esta cantidad constante. Y ya está facilísimo, ¿no? La integral de x cuadrada, x cúbica sobre 3. La integral de menos 4x, recuérdense que solo trabajamos sobre la variable, bueno, x a la 1 se vuelve x a la 2 sobre 2, porque estamos aumentando. Y la integral de una constante es pegarle a ese número la x. Y ya terminamos, ¿no? En el siguiente paso solo maquillaje, que la única fracción que se puede simplificar es esta. Menos 4 entre 2 es 2, ¿no? Es este que está aquí. Y la constante de integración que va al final. Y ya terminamos, ¿no? Fíjense que el inciso B es parecido a lo que ya hicimos. Si hay una x abajo, la mando para arriba, castigada en el signo. Y si a menos 4 le resumo 1, me da menos 3 y eso lo escribo abajo, ¿no? Y ya me quedaría menos 1/3 de x al cubo. ¿Por qué acá abajo? Porque recuerden que si la respuesta es negativa significa que vive abajo. Bueno, el inciso C es un poco más ilustrativo, no lo habíamos visto, ejemplos de estos. Hay una división, recuérdense que si abajo solo hay una expresión, este divide a cada una de las de arriba. X cuadrada entre x, x. Menos x entre x, pues menos 1. Y 5 entre x, pues no se puede, ¿no? Por eso lo dejan como fracción. Ahora voy a integrar cada una de esas partes. La integral de x está fácil porque le aumento 1, x cuadrada sobre 2. La integral de menos 1, que es una constante, es pégale la x, menos 1x. Y es una fórmula adicional, ¿no? Que aquí aparece. Si, fíjense, uno podría, ante esta x que se encuentra en el denominador, pues pensar en este truquito de pasar la x para arriba y ponerla como menos 1. Solo que ese es el único caso que tiene problema, porque si les queda x a la menos 1, cuando la integran, ese menos 1, si le suman 1, queda pues 0. Y entonces tendríamos que poner x a la 0 entre 0. Eso no se puede. No se puede dividir entre 0. Entonces el único caso en el que no aplica la fórmula de aumentarle 1 al exponente y dividirlo entre el exponente aumentado es para el caso x igual a menos 1. Cuando eso pasa, la integral es logaritmo de x, ¿no? La vamos a trabajar con ella más adelante, pero aquí apareció en los ejemplos fáciles. Bueno, y así como ese hay un montón, ¿no? Acá tenemos otro parecido al anterior. Acuérdense que si tengo una raíz la convierto a exponente fraccionario, que en este caso sería 2/3. Le debo de sumar 1. Un entero pensado en tercios es 3/3. Más 2/3, 5/3. Y ese es el aumentado, va abajo. Por regla del sándwich, el 3 se va para arriba, el 5 se queda abajo, y x a la 5/3 se llama x quinta raíz cúbica, más su constante. ¿Sale? Bueno, hay otros más. Voy a explicar otros tres para que no sea tan largo esto. Miren, por ejemplo eh, aquí están mezclados. Solo me voy a dedicar a las expresiones más o menos polinomiales. Las demás las veremos con otras fórmulas para no hacernos bola. Bueno, miren, aquí tengo un polinomio, un monomio muy particular. Tiene que ver con x sexta. Tiene un coeficiente 3 y aparte a la 7. Bueno, si ustedes ven aparecer letras constantes, particularmente las primeras del alfabeto, son como números, ¿no? O sea que ahí podía ir un 2, un 4, un 6, pero decidieron poner una expresión constante. Por lo tanto, si son constantes, se comportan como si fueran números. Y recuerden que la integral 3a a la 7 pasaría o saldría de la integral, se quedaría intacta esa expresión y me dedicaría solamente a integrar x a la sexta, que es muy fácil porque es aumentale 1 y divídelo entre el aumentado. De modo que la respuesta es 3 a séptima x a la 7 sobre 7.
más una constante. Bueno, está fácil, pero nada más es la confusión de que si uno ve aparecer letras cree que el mundo se le cae abajo, pero son como números, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer uno más chidillo. El 1.5, ¿no? Que se parece un poco a lo de los binomios, pero con expresiones constantes. Me piden integrar este binomio al cuadrado. Como yo no sé hacer eso, yo no sé, no tengo fórmulas hasta ahora para exponentes que incluyen paréntesis, pues voy a desarrollar ese binomio al cuadrado, que nuevamente es el cuadrado de la primera expresión, pues a cuadrada. Luego las combinan, a por bx cúbica, pues abx cúbica. Duplicado 2abx cúbica, ¿no? Esa es la regla del binomio al cuadrado. Más el cuadrado de la segunda expresión, que como está hecha de dos letritas, elevo al cuadrado la b, obtengo b cuadrada, y el cuadrado de x cúbica, pues x sexta, ¿no? Recuerden que los exponentes se multiplican. Y ahora sí tengo tres expresiones. Voy a dedicarme a integrar cada una por separado. Recordando que la a y la b, donde quiera que aparezcan, hacen el papel de números, o sea, se salen de la integral o se van a quedar ahí esperando a la respuesta de qué le pasa a la x con la que se acompaña. Bueno, fíjense que de esas tres, la única que no tiene variable fue a cuadrada. Es una constante. Recuerden que la integral de una constante, fíjense aquí se quedó vacío, es como si aquí hubiera un 1, pues es agregarle a la constante la x, por eso nos queda a cuadrada x. Si hubiera tenido un 9, aquí pongo 9x. Si hubiera tenido un 8, pongo 8x. No tenía ni 9 ni 8, sino a cuadrada. Pues pongo a cuadrada x, ¿no? Nada más le hago aparecer la letra. Bueno, y en el siguiente integrando, se trataba de integrar a x cúbica, ya sé que eso es x cuarta y dividido entre la aumentada. Y por último, la integral de x sexta acompañada de su b cuadrada, de su constante, sería 7 entre 7, ¿no? Y ya le pongo al final una constante. Y ya terminamos, ¿no? Bueno, algo más feo, dos más y ya nos vamos. Esta que está acá, ¿no? La 1.10. Se ve medio fea, ¿no? Es una multiplicación de un binomio por un trinomio. Bueno, como no tengo fórmulas para integrar productos hasta ahora en la integral, lo que conviene es que despanzurre esta multiplicación. Entonces vamos a multiplicar estos dos contra los 3 de acá. El primero contra los 3. Raíz de x por x, x raíz de x. Raíz de x por menos raíz de x, menos raíz de x al cuadrado. Fíjense que ahí se van a cancelar el cuadrado con la raíz. Luego raíz de x por 1, pues raíz de x. Ahora va la historia del 1 contra los 3. 1 por x, x. 1 por menos raíz de x, menos raíz de x. Y 1 por 1, 1. Fíjense que ahí se cancelan varias cosas. Este raíz de x positivo con este raíz de x negativo se cancela. Y esta x positiva se cancela con esta x negativa de acá. ¿Cuál x? Pues acuérdense que el cuadrado y la raíz se cancelaban. Entonces es una x solita, negativa. Se cancela con esta. De modo que los sobrevivientes solo son el primero y el último de los términos, x raíz de x más 1. El problema de toda esta integral se convirtió en integrar a estos dos. Y dices, muy bien, pues fíjate que esa raíz la voy a escribir como exponente fraccionario, como un medio. Entonces tengo x por x a la 1 medio, más 1. Esto se puede simplificar porque tengo x a la 1 y x a la 1 medio. Sumo un entero más un medio. Un entero es 2 medios, más un medio a la 3 medios, ¿no? Y el 1 nada más está viendo, ¿no? Qué complicada es la x, está esperando. Y ahora sí, ya que la x es una y un exponente, le aplicamos la formulita, ¿no? Vamos a integrar x a la 3 medios y vamos a integrar 1. La integral de x a la 3 medios es x a la 5 medios, porque si a 3 medios le sumo un entero, que es 2 medios, 3 medios más 2 medios, 5 medios. Y ese aumentado va abajo. Y decíamos que la integral de los números solitos era pegarle la x, por eso aquí aparece 1x. Y ya solo aplicando la regla del sándwich, ese 2 se va para arriba y el 5 se queda solitario. Y agregamos la constante de integración. Y ya terminamos. Bueno, un último, así ya de los feos, ¿qué les parece? A ver, ¿no? Que está aquí. Bueno, acá está planteado. Hay una multiplicación y arriba, una división y aparte raíces. Pues vámonos por partes, ¿no? Primero desarrollamos los productos de arriba.
Vamos a multiplicar x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. X cuadrada por menos 2, menos 2x cuadrada. Aquí se lo saltaron. Luego, 1 por x cuadrada, x cuadrada. El menos 2x cuadrada que se saltaron más 1x cuadrada da menos x cuadrada, ¿no? ¿Ya vieron? Y luego 2 por menos 1, menos 2. Vientos. Ya tengo varios arriba y uno solo abajo. Recuerden que cuando estamos en ese caso, el de abajo pues, se agandalla con todos los de arriba. Los va a dividir. Y eso en matemáticas significa restársele como exponente a los exponentes de arriba. Fíjense que aquí está. X cuarta entre la raíz. X cuadrada entre esa raíz. 2 entre ese compadre raíz que está escrito como potencia fraccionaria. Vamos a restar los exponentes. A 4 enteros le tengo que quitar 2 tercios. Que casi no se ve, ¿verdad? Repito, ya me perdí. Aquí. A 4 enteros le tengo que quitar 2 tercios. Voy a pensar ese 4 enteros como tercios. Un entero tiene 3 tercios. Y tengo 4 enteros, pues 12 tercios. Para que se pueda hacer la resta, ¿no? 12 tercios menos 2 tercios son 10 tercios. Ahí está. Ya está restado. Acá igual, a 2 enteros vamos a quitarle 2 tercios. 2 enteros pensado en tercios son 6 tercios. 6 tercios menos 2 tercios, 4 tercios. Y pues así se queda, ¿no? Porque el 2 no tiene nada, le sale debiendo todo. Entonces lo único que hacemos es mandar para arriba al x a la 2 tercios, pero con exponente negativo. Bueno, fíjense que ahí lo único que hemos hecho es hacer la división, todavía no hemos resuelto nada. Ya que tengo los exponentes definitivos, que son estos, ahora sí aplico mi regla de integración. Por eso ya no aparece aquí el símbolo de la integral, que es una S alargada, una S que representa una suma infinita. Luego lo veremos. Bueno, entonces vamos a aplicar la regla, que la regla es aumentale el 1 al exponente. Miren, aquí está 10 tercios más 1 y lo voy a dividir entre el aumentado, ¿no? Aquí lo hicieron detalladamente. 4 tercios más 1 entre el aumentado. Y la integral de x a la menos 2 tercios le sumaré 1 y lo dividiré entre lo que me salga. Aquí no lo hicieron mentalmente, ¿no? Nosotros nos podríamos haber saltado de aquí hasta acá. Porque a 10 tercios, si le sumo un entero pensado como tercios, es 3 tercios. 10 tercios y otros 3 tercios, 13 tercios. Y ese es el aumentado, va abajo. A 4 tercios, súmale 3 tercios, 7 tercios, y ese va abajo. A menos 2 tercios, súmale 3 tercios, me queda un tercio positivo, ¿no? 3 contra 2 negativos. Y ese va abajo. Y por último, maquillaje, ¿no? Este 3 se va para arriba, aquí está, 3 tercios. Este 3 también para arriba y el 7 se queda abajo. Este 3 se va para arriba, que como hay un 2, 3 por 2, 6. Y el 1 se queda abajo, pues no queda nada. Y reconvierto a raíces, ¿no? X a la 13 tercios es x a la 13 raíz cúbica. X a la 7 tercios es x séptima raíz cúbica. Y x a la 1 tercio pues es raíz cúbica de x. Ya quedó. Más constante, ¿no? ¿Qué? ¿Se simplifica algo? No. Bueno, sí, aquí se simplifica. Miren, si ustedes llegan hasta aquí está bien, ¿no? Esto ya es lujo, pero pues todos se los explico. Si no les queda muy claro, no lo hagan, no se preocupen, ¿no? Hasta aquí está bien la respuesta. ¿Cómo se simplifica una raíz? Bueno, cuando estás en una raíz cúbica, puedes escapar de la raíz cúbica siempre y cuando hagas montones de 3. Y con 13 repeticiones de la x puedes hacer 4 montones, ¿sí o no? 4, 4, 4, 4 te da 12 y todavía te sobra 1. Bueno, como pudiste hacer 4 montones, significa que hay 4 letras x que se escapan de la raíz, ¿ya bien? Y la que quedó solitaria, porque no pudo hacer un montón de 4, porque nada más esa era una, se queda dentro de la raíz, ¿no? Por eso esta cosa se convierte en esta otra. Lo mismo pasa acá. Tengo 7 veces repetida la x dentro de una casita que es raíz cúbica. Para escaparme de una prisión cúbica necesito hacer montones de 3. Y con 7 solo puedo hacer 2 montones de 3. 3 y 3, 6. Entonces de ahí sale ese x cuadrada. O sea, las x con el exponente que quedan afuera son las que se fugaron. Se fugaron 2. Y adentro pues quedó la soncilla que no pudo hacer parejas de 3. Y fíjense que este de acá pues, no tiene escapatoria, ¿no? Ya está simplificado, ¿no? Bueno, esto ya es lujo, ¿no? Si lo dejan hasta acá está bien. No está incorrecta la respuesta.
Bueno, este, hasta ahí le vamos a dejar. Hay un montón de integrales, es más diversa la operación de la integración que la derivación. Este, Les voy a mandar este archivo que vamos a ir ocupando a medida que pase el tiempo, pero se los voy a dejar particularmente para que revisen todos los ejemplos que tratan de polinomios hasta el número 14. Sí, al 15 trata de otra cosa, hasta el número 14, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí va a ser la tarea de examen, ¿no?, que vamos a hacer. Entonces ahora, para que estén completamente seguros de si les salieron bien o están mal, los ejercicios que van a hacer y que van a hacer ustedes ahí de solitarios, pues van a salir de este conjunto de ejercicios que, si ven, son 800 integrales. Pues a ver si las resolvemos todas, ¿no? Bueno, vamos a dejarle entonces hasta ahí. Les incluyo ahí en la Classroom las instrucciones de cuál será la tarea de examen de esta semana. ¿Sale? Bueno, que estén bien.